al Catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla con mayor precisión sobre el bautismo. Y también hemos tomado el Código de Derecho Canónico, que nos habla sobre la normativa, cómo se debe dar el bautismo en los niños y en los que no son niños también. Tomé como referencia también la espiritualidad de los seglares del teólogo Rollo Marín y la teología de perfección cristiana también de este gran teólogo Rollo Marín. Le tocó esto porque indudablemente que nosotros tenemos que fundamentar nuestro conocimiento en cuestiones en la cual la Iglesia se ha manifestado. Y en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de los sacramentos, en este caso del bautismo, tenemos que empezar hablando sobre los sacramentos. Y voy a definir el sacramento, por ejemplo, con lo que nos dice el Rollo Marín en el sentido de la teología cristiana. Él dice, son signos sensibles instituidos por nuestro Señor Jesucristo para significar y producir la gracia santificante. Si ustedes lo escuchan rapidito, dicen, oh, Dios mío, entonces se nos complicó la cosa. Vamos a tratar de definirlo y vamos a tratar de aclarar. ¿Qué son signos? Él expresa, es que una cosa que representa, por ejemplo, la bandera de Venezuela. Donde esté la bandera de Venezuela es un signo que nos representa. Ahí está Venezuela. ¿Cierto? Ahí está Venezuela. Ese es un signo. Cuando habla de sensible, es porque se puede percibir a través de los sentidos. Cuando habla que es instituido por nuestro Señor Jesucristo, solo Él puede hacerlo y no la iglesia. Esto es interesante que nosotros lo conozcamos. No fue la iglesia que instituyó los sacramentos, ni menos el sacramento del bautismo. Fue el mismo Jesús. Ya que la gracia santificante brota como un manantial único del corazón traspasado de Cristo. Fíjense que cuando uno reza la Divina Misericordia, en su oración final, que uno dice sangre y agua que brota del corazón de Jesucristo, ¿qué más nos dice? Como una fuente inagotable de infinita misericordia, ahí nace la iglesia. Y si nace la iglesia, por supuesto, nace toda la gracia de Dios a través de los sacramentos. Para significar la gracia que produce, es decir, el agua en el bautismo limpia todos los pecados. Fíjense, un elemento natural, una cosa muy sencilla y sin embargo, a través del agua purifica, limpia todos los pecados. Y por último, tratando de definir los sacramentos, nos dice que es producir la gracia santificante. Es una verdad de fe que los sacramentos producen la gracia en el alma, que regala al bautizado la misma naturaleza divina. Regala en el bautizado la misma naturaleza divina. En este caso, fíjense que la iglesia reconoce siete sacramentos y eso todos los conocemos, sin embargo vamos a repasarlo un poquito, rapidito. No me voy a detallar en particularidades, sino que después esto es como una manera de introducción para caer exactamente en lo que es el sacramento del bautismo. ¿Cuáles son esos sacramentos? Todos lo conocemos: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la confesión, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Y estos fueron definidos en el Concilio de Trento. Esto fue definido en el Concilio de Trento. Fíjense ustedes toda la trayectoria que se ha manejado la iglesia y de una u otra forma se define el magisterio define que estos son sacramentos válidos
porque fueron instituidos por Jesucristo. Ahora me dirijo al tema. El Catecismo de la Iglesia nos habla que el bautismo es el primer sacramento que da inicio a la vida cristiana. Si no hay bautismo, difícilmente se pueda caminar hacia los demás sacramentos. Repito, si no hay bautismo, no hay confirmación, no hay confesión, no hay más nada. No hay nada. Con este sacramento se abre la puerta a los demás sacramentos, se abre la puerta a los demás sacramentos. Y el catecismo nos habla o trata de definir o nos dice que significa sumergir, es decir, introducir dentro del agua, que en este caso se habla de inmersión en el agua. Y la figura que tenemos, que nosotros podemos entender de esta inmersión, fue el caso de nuestro Señor Jesucristo, que se metió en el río Jordán, inmerso. Pero también hay en el bautismo se puede dar a través de la infusión. Y entiéndase esto, inicialmente, o mejor dicho, históricamente, cuando las primeras comunidades cristianas estaban siendo perseguidas, acuérdense que ellos buscaban las catacumbas, ¿se acuerdan? Y ahí justamente no podían hacer inmersión, bautizar por inmersión, porque no había agua. ¿Y qué hacían? Justamente a través de la infusión, que es lo que hacemos regularmente nosotros en la Iglesia Católica. En estos momentos lo hacemos justamente por infusión. Es decir, se le echa el agua en la cabeza al niño y ese niño queda bautizado. ¿Qué les parece, no? Interesante, ¿no? Esto es bien interesante conocerlo porque vemos que en otras iglesias tienen que tener en una piscina, que la gracia de Dios no se limita, queridos hermanos. La misericordia de Dios no se limita. Entonces tenemos que el bautismo se puede hacer ¿por qué? Por inmersión y por infusión. ¿Está bien, verdad? Ok. Busquemos los fundamentos bíblicos sobre el bautismo. Hay muchísimas citas bíblicas, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles. Simplemente les voy a referir y ustedes posteriormente la buscan. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 47. Este es el fundamento bíblico. Lucas 3, versículo 21. Marcos 16, Hechos de los Apóstoles, capítulos 2, 38. Romanos, capítulo 6, 3 al 4. Gálatas, capítulo 3 al 27. Ay, perdón, disculpen. Perdón. Gracias. Voy a repetir, rapidito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 47. ¿Ok? Estamos bien, ¿no? Gracias. Lucas 3, versículo 21. Marcos 16, versículo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Romanos, capítulo 6, del versículo del 3 al 4. Gálatas, capítulo 3, 27. Juan, capítulo 3, 5. Primera de Pedro, 3, 21. Y me voy a quedar de manera especial con una cita que es clave para entender esto, que es Mateo 28, del 19 al 20. Mateo 28, del 19 al 20. Y dice de esta manera, Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién le dice eso
A los apóstoles. Jesús. Y esto no, y se los pregunto para que ustedes posteriormente vamos a entender un poco más en el momento de administrar cuando es válido el bautizo y cuando no es válido. Jesús ordena a su discípulo de ir a todas las naciones, donde dándonos a entender que él mismo instituye, es la palabra de Dios. Vaya, le da, ordena. Vaya, yo los mando. El sacramento del bautismo no es una orientación de la iglesia, queridos hermanos. Esto puede sonar un poquito, pues nos puede chocar. No fue la iglesia. Fue el mismo Jesucristo que instituye el sacramento del bautismo. Fue Jesucristo. Y con esta cita nos lo aclara con mayor precisión. Y justamente les manda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y son palabras propias de Jesús, con la cual viene a establecer una nueva relación con la Santísima Trinidad. Interesante, ¿no? Viene a establecer una nueva relación con la Santísima Trinidad. Y hay una pregunta que siempre, ¿por qué se debe bautizar a los niños? Y es muy sencillo. La iglesia bautiza a los niños puesto que ellos nacen con el pecado original y necesitan ser liberados del poder del maligno y trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios. Esa es la razón, no hay otra. Porque fíjense que incluso si nosotros, por ejemplo, no bautizamos a un niño y por X causa se muere, ¿quiénes son los responsables? Los padres. Y segundo, si el muchacho no tiene conciencia, es decir, comienza a crecer en edad, no tiene conciencia, el muchacho muchas veces no se bautiza. ¿Qué nos ha sucedido? Personas adultas que llegan y no se han bautizado. Imagínense ustedes, y aquí quiero referirme un poquito a la gran misericordia de Dios. A la gran misericordia de Dios. Dios espera que esa persona que no está bautizada pueda llegar a cierta edad para que se bautice. Por esa es la razón que nosotros se bautizan los niños a pequeña edad. A la pequeña edad se bautiza. Vamos ahora a ver cómo, tomando en cuenta el ritual del sacramento de la confirmación. Escuchen esto, que esto es bien importante. Para que el bautismo tenga validez, se debe invocar la fórmula trinitaria. ¿Cómo que se llama? Padre, Hijo. ¿Y cómo se llama esa fórmula? Fórmula trinitaria. No se vayan a olvidar. Y les voy a explicar exactamente lo que dice el ritual. Se nombra al niño, o sea, al niño, yo José, te bautizo. Escuchen esto, en el nombre del Padre se le echa agua, en el nombre del Hijo se le echa agua y en el nombre del Espíritu Santo se le echa agua. Y esa palabra la iglesia la toma porque viene de Jesús y ahí en ese momento, queridos hermanos, ese niño queda bautizado. ¿En el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se puede y no es válido el sacramento del bautismo que se haga en el nombre de la Santísima Trinidad. Yo te bautizo en el nombre de Jesús. ¿Es válido? ¿Es válido que yo te bautizo en el nombre de la Virgen? Nada de eso. Tiene que utilizar la fórmula trinitaria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es importante.
Y esto es importante que tengámoslo claro porque muchas veces nosotros, cuando estamos bautizando, nos damos cuenta la poca conocimiento que tiene nuestra feligresía y sobre todo en el momento que van a bautizar. No les interesa, en serio. Les digo con toda claridad y eso debe llevarnos a pensar un poquito. Simplemente lo que le interesa es que le echen el agua. Pero no importa ni siquiera la fórmula. Y lo interesante de todo esto, que muchas veces, si tú te cometes un error el que está bautizando, la otra persona lo acepta sin saber si ese muchacho está bautizado, si eso es válido. Interesante, ¿no? Interesante conocer esto. Por eso que yo particularmente le digo a los que están bautizando, antes en una catequesis se les dice, escuchen esto, la fórmula trinitaria en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si llego en un momento dado que yo estoy bautizando, te digo el nombre del niño y yo te digo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, más nada. ¿Y quién faltó? El Espíritu, ese niño no está bautizado. Y ustedes me tienen que corregir. Eso es importante. Solo es válido utilizando la fórmula trinitaria. Ahora bien, ese es el proceso bautismal, eso es el proceso bautismal, es decir, lo que nosotros vemos, lo que se administra, el agua, la jofaina, que lo que está ahí, o la pila bautismal. Pero hay una cosa, queridos hermanos, que es justamente profunda y en la cual el misterio de la gracia se derrama. ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Lo sensible, los signos sensibles que nosotros vemos. El agua, ¿verdad? Las palabras del sacerdote, del diácono X. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense bien, en ese instante, queridos hermanos, para que el Espíritu, la Santísima Trinidad venga a morar en lo más profundo del alma de ese niño o del adulto, tomando en cuenta la fórmula trinitaria, en ese momento, hay un obstáculo que está ahí que impide que justamente esa persona habite la Santísima Trinidad. Ese obstáculo es el pecado. Y en ese momento, simplemente con esa fórmula, con esa agüita, eso todo queda borrado. Y ese es el misterio de Dios. Y ahí está la gran misericordia de Dios. Si un niño, por X razón, ese niño, por ejemplo, esa alma de ese niño que es bautizada, es totalmente inmaculada, pura. Incluso, voy a poner algo hipotético, si ese niño muere en ese momento, ese niño va al cielo. No, espérate un momentico, Martina, por favor. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá, en serio, ya vamos para allá. Gracias, Sena Martina. Fíjense, y si un adulto, que ya sabemos que el adulto no está bautizado, tiene su pecado original, y más todas las cosas que se ha hecho durante toda esa trayectoria de vida. ¿Qué sucede? Si ese hombre es bautizado utilizando la fórmula trinitaria, fíjense que estoy insistiendo en esto, la fórmula trinitaria, esa persona, si se muere, es santa. Y todos los pecados, absolutamente todos los pecados y todas las penas por la cual tenía que pasar producto del pecado son borradas. En el caso del niño no, porque prácticamente lo que tiene es el pecado original. ¿Estamos bien? Entonces, esto es súper interesante, queridos hermanos, súper interesante conocerlo. Porque nosotros, ahora viene la pregunta que en la cual la señora Martina nos está haciendo. ¿Cuál es? Si una persona
no está bautizada, por ejemplo, un niño no está bautizado, simplemente la iglesia por un acto de amor de Jesús, incluso en la carta de Pablo a los Timoteos, dice, ¿cuál es la intención de Dios? Salvar al hombre. Y busca los medios necesarios, busca los medios que sean necesarios para salvar al hombre. Y en este niño, que él no es causante de él su pecado, la dulzura de Dios, el amor de Dios, que es tan grande y tan maravilloso, simplemente, ¿se acuerdan que ese pasaje de la Escritura cuando le deja que los niños vengan a mí? Bueno, la iglesia confía plenamente en la misericordia de Dios. Esto es maravilloso entender. Y lo otro que tenemos que nosotros, lo otro que tenemos que entender es que ¿quiénes pueden bautizar? Indudablemente los ministros ordinarios. Los ministros ordinarios son, por ejemplo, los obispos, los sacerdotes, los diáconos. Esos son los ministros ordinarios. En caso de una situación de emergencia, en caso de muerte X, un caso que realmente extremo, ahí la iglesia confiere a cualquiera persona de fe que pueda bautizar. Incluso, fíjense ustedes lo que nos dice el Código de Derecho Canónico, que una persona que no utilice ni siquiera el agua bendita y utilizando la fórmula, esa persona queda bautizada. Ni siquiera agua bendita. Solo lo que tiene que ver, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, se murió al cielo. No se murió, esa persona o ese niño, todos los requisitos, todo lo que tiene, hay que llevarlo a la iglesia para que se termine de completar el rito. Por ejemplo, los santos óleos, X, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo estar registrado en la parroquia, si la persona llega a vivir. Y si no llega a vivir también, claro, regularmente en estos casos son de emergencia y en esos momentos de emergencia distintamente nos están preguntando, ¿qué es lo más importante? ¿Que esté registrado en la parroquia o que la persona se salve? Que se salve. Y ahí está la finalidad de nuestro Señor Jesucristo, la finalidad de la iglesia. Que de alguna otra forma no tienes los ministros ordinarios, por ejemplo, el sacerdote no está en la parroquia, por X razón no está, un catequista, un ministro extraordinario de la comunión, una persona que esté ahí puede bautizar. Porque lo más importante es la salvación de esa persona. No, sí, tienes que venir a hablar, si vas a hacer preguntas, ven. ¿Estamos bien hasta ahí, verdad? Ok. Entonces, fíjense, ¿cuáles son los efectos del sacramento del bautismo? Primero, que infunde la gracia santificante. Lo voy a nombrar, pero no me voy a especificarlo o a darle un poquito de interés a esto. No, porque simplemente quiero que ustedes lo conozcan. Infunde la gracia santificante. Se convierte en templo de la Santísima Trinidad. Lo hace hijo de Dios y heredero de la gloria. Esto es lo más bello que Dios puede haber hecho con el sacramento del bautismo. Y le pongo un pequeño ejemplo. Un niño que nace aquí en Venezuela y no fue registrado en los entes particulares, ¿es venezolano? No, no. Si no está registrado, esa persona no es venezolana. El niño que no está bautizado es una criatura de Dios. Voy a preguntar otra vez. Una persona que nace en Venezuela, si no no lleva al registro civil, esa persona no aparece en ningún lado.
No es venezolano. Pero, y igualmente sucede con un niño que no está bautizado. Es una criatura, pero lo más digno que en ese momento, lo más bello en ese momento, cuando le dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comienzas a ser hijo de Dios. Y esa es la dignidad más grande que Dios ha hecho con el hombre. Hijo de Dios. Hijo de Dios es una particularidad y justamente nos los da de una manera gratuita en el sacramento del bautismo. Entonces, repito, infunde la gracia santificante. Se convierte en templo vivo de la Santísima Trinidad. Lo hace hijo de Dios y heredero de la gloria. Lo hace miembro vivo de Jesucristo. Le imprime el carácter de cristiano y lo incorpora a su iglesia. Un sello. Estamos tan sellados con ese secreto, como el sacramento del bautismo, que se llama sello indeleble, que eso no nos quita nadie. Fuimos sellados por Cristo. Le imprime el carácter de cristiano y lo incorpora a la iglesia. Lo borra el pecado original y los actuales, si en tal caso están presentes. Le quita todas las penas de vida por los pecados. Los dones del Espíritu Santo, las virtudes teologales y las virtudes infusas. Todas estas cosas son infusas en el momento que el sacerdote, el obispo, el diácono o la persona que te dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el pecado se queda borrado y todo lo demás, un cúmulo de gracia. Qué extraordinario es el sacramento del bautismo. Qué extraordinario. ¿Quiénes pueden bautizar? Ya los hablé. ¿El bautismo es necesario para la salvación? Indudablemente que sí. La iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en el cielo. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido de parte de Jesús. Desde siempre la iglesia posee la firme convicción de quien, escuchen esto, que esto es interesante. Desde siempre la iglesia posee la firme convicción de quienes padecen la muerte por la razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Por ejemplo, un mártir que no está bautizado muere por la fe en reconocer a Cristo. No le echaron agua, nada. Y eso se llama el bautismo de sangre. El bautismo de sangre. ¿Sí? Voy a explicar. Voy a leerlo y lo vuelvo a explicar. Desde siempre la iglesia posee la firme convicción de quienes padecen la muerte por razones de la fe, sin haber recibido el bautismo, es decir, que la persona que en ese momento lo están matando, qué sé yo, pero cree en Jesucristo, en ese momento esa persona es bautizada en la fe. ¿Ahora sí entienden? Bautizada en la fe. Y esa persona que es mártir y que muere por Cristo sin ser bautizada anteriormente, pero en ese momento sí, es salva. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, esto ya lo expliqué, pero doña Martina se me adelantó, pues no importa, vamos a... En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la iglesia solo puede confiar en la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias. En el rito de las exequias no se le echa agua, hay un pequeño momento en el cual al féretro uno se rodea y le echa agua. En este caso no. En este caso no se le echa agua, sino que justamente
Depende de la misericordia de Dios. Depende de la misericordia de Dios. Incluso un niño se muere, no se le puede hacer absolutamente nada. La iglesia no puede actuar en ese momento porque lo más importante es lo que le dije anteriormente. Deja que los niños vengan a mí. Y en esa misericordia, en ese amor profundo, en esa dulzura de Dios por los niños, indudablemente que Dios quiere que es justamente la salvación de todos ellos. Hay un bautismo que también se llama bautismo de deseo. Los catecúmenos y todos aquellos, los catecúmenos son aquellos que hacen el proceso de enseñanza o que son adoctrinados. Todo aquello que bajo el impulso de la gracia, sin conocer a Cristo y a la iglesia, se esfuerza por cumplir su voluntad, estos también se salvan. Es decir, un ejemplo, supongamos que unas personas que viven indígenas, pero tienen deseo de conocer a Dios, porque acuérdense que nosotros en lo más íntimo de nuestro ser está un alma. Y en esa alma Dios infunde esos deseos, deseo de salvación, deseo de conocer a Cristo, deseo de encontrarse con Cristo. Y si en ese momento esa persona se muere, esa persona se salva. Y eso se llama bautismo de, ¿cómo se llama? Bautismo de deseo. Un ejemplo muy claro. Por ejemplo, la persona que estaba al lado de Jesús, ¿se acuerdan el pasaje de la Escritura donde estaba Jesús? Los dos son ladrones. Ajá. Es el ladrón que le dijo, señores, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Se fue bautizado? Pero dígame, ¿sí o no? Claro que fue bautizado, porque lo deseaba inmensamente y a él no le echaron ni siquiera ni una agüita de agua, ni un poquito de agua, pero lo deseaba estar en el paraíso. Esto es lo importante. Porque nosotros, queridos hermanos, tenemos que cambiar un poco el chip en el sentido de no ver la misericordia. El amor de Dios es tan infinito que dice el profeta Ezequiel, no quiero la muerte del pecador, lo que quiero es que se convierta y que se salve. No lo quiero, no quiero la muerte. Y el deseo de Dios es salvar al hombre. Por encima de todo, es salvar al hombre. El sacramento del bautismo no se puede repetir. Escuchen esto es interesante. Los sacramentos del bautismo no se puede repetir, ya que imprime carácter en un sello espiritual e imborrable que se imprime en el sujeto que lo recibe. No se puede recibir. Tú lo recibiste, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, ahí, listo. No, que yo me quiero bautizar después cuando yo sea adulto. No puedo. Porque no hay bautismo como los sacramentos, porque fíjate la diferencia del sacramento de confesión. Tú te puedes confesar las veces que tú quieras. En la unción de los enfermos las veces que tú quieras. La comunión las veces que tú quieras. Pero la confirmación, por ejemplo, la confirmación y el sacramento del bautismo y el orden sacerdotal son únicos, irrepetibles. Las iglesias y comunidades eclesiales con bautismo válido, las iglesias orientales, la iglesia ortodoxa, la evangélica luterana, la presbiteriana, la anglicana y otras, no tienen bautismo válido, por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová, los ejércitos de salvación y las sectas denominadas pseudo-cristianas. Esas no le dan validez porque no cumple con los requisitos. Primero porque ese tipo de religiones, o por decirle, o de sectas, no reconocen a Jesucristo como Salvador. Los 4 elementos del bautismo, ¿cuáles son? El agua, que simboliza la purificación y la nueva vida. El crisma, que es el crisma
el crisma del óleo de los catecúmenos y el santo crisma, que son justamente que implican carácter. Tú eres mío. Y esto es interesante, queridos hermanos, las mismas palabras, y escuchen esto, la misma palabra que Dios le dijo a Jesús cuando iba saliendo del río Jordán, que yo le dijo, este es mi hijo amado en quien me complazco, ¿se acuerdan? Esas son las mismas palabras que nos va a decir a cada uno de nosotros. Por eso que en ese momento a cada uno de nosotros nos va a decir, porque ya la diferencia está en que antes éramos criaturas, pero ahora somos sus hijos. Después del sacramento somos sus hijos. Y esa misma palabra nos lo va a decir a cada uno de nosotros. Ese es mi hijo amado en quien me complazco. Por eso que Jesús nos defiende, por eso Jesús nos salva, por eso que nos viene a proteger, por eso que Jesús nos viene a entregar a su vida por cada uno de nosotros. La luz que representa a Cristo, la vestidura blanca que representa la pureza y la nueva vida en Jesucristo. Una pregunta que siempre sale a la palestra: ¿por qué se bautizó Jesús? Esto es súper interesante. Le voy a leer lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia. El bautismo de Jesús es por su parte la aceptación e inauguración de su misión como siervo doliente. Lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 53 y en el capítulo 52, en ese momento que va entrando Jesús en el río Jordán, Él asume todo el pecado del hombre. Él asume su misión. ¿Y cuál es la misión de Jesús? Salvar a la humanidad. Se deja contar entre los pecadores, esto es maravilloso, se deja contar entre los pecadores. Es ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anticipa ya el bautismo de su muerte sangrienta, viene ya a cumplir toda justicia, es decir, se somete enteramente a la voluntad de su Padre. Por amor acepta el bautismo de muerte para la remisión de los pecados. Voy rapidito. El bautismo significa sumergirnos. ¿Y sumergir qué? Por ejemplo, cuando nosotros nos sumergimos en el sentido del bautismo, es morir para resucitar. Jesús entra para morir el pecado del hombre, de la humanidad, para resucitar a esa nueva vida en la cual a él mismo le pertenece. San Máximo de Turín, Cristo es bautizado no para ser santificado en las aguas, sino para que Él mismo santifique las aguas y por su propia purificación pueda purificar los arroyos que toca. Todo lo que Jesús, al entrar Jesús era santo, ¿sí o no? ¿Era puro? ¿Es Dios? Y todo lo que Jesús, al entrar en el río Jordán, en vez de él ser purificado, él iba a purificar. Por eso que está tan importante lo que es el sacramento del bautismo. Si tienen alguna pregunta, por favor. Uy. Aló, las personas que están conectadas, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora. Pero lo utiliza quién. Es una pregunta fácil, oíste, no te vayas a... ¿Qué pasa con las personas que echan el agua? Ah, interesante, eso es. Ese bautismo, escuchen, la Iglesia establece en el derecho canónico que solo, voy a poner un proceso histórico rapidito. En nuestro tiempo, en el tiempo de nuestros abuelos, XXX, sabemos que había una escasez de sacerdotes en nuestros pueblos.
Yo les pregunto, siguiendo las orientaciones que hemos escuchado hasta ahorita, ¿todos esos bautismos son válidos o no válidos? Solo es válido cuando te dice, ajá, si ese bautismo ahorita la iglesia invita a esas personas, porque todavía poco lo escucho, el bautismo de agua en las casas. Eso no es válido, no es válido. Por eso justamente tiene que llevarlo a la iglesia. Repito, solo es válido siempre y cuando en un sentido de emergencia. ¿Me expliqué? En un sentido de emergencia, en un momento de emergencia, eso es válido. En el micrófono, señora. No, dilo, ven. En la actualidad muchas personas me han preguntado o me han llamado para decirme que si puedo ir a echarle el agua a un recién nacido. Entonces yo le pregunto, ¿por qué no es válido o por qué echar el agua no es igual al bautizo? ¿El niño está en una situación de emergencia? No. Entonces, no es válido. ¿Pero de dónde surge? ¿Pero de dónde surge el echar el agua? Pues Eso es una situación histórica dentro de nuestra iglesia. Me explico, es una situación histórica que se dio por la escasez de sacerdotes y nuestras familias se fueron acostumbrando a echar el agua. Pero realmente, después que la iglesia fue penetrando en la evangelización, fue enseñando lo que se debe hacer. ¿Por qué? Porque acá hay que preguntar, y quiero que me entiendan, si la iglesia determina que hay que bautizar con esa fórmula, como nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros padrinos, qué sé yo, que bautizaban en agua en nuestras casas, utilizaban la fórmula trinitaria. ¿Ahora sí se entiende? Yo Sí. entiendo. Ya bueno. ¿Cuál es la validez de ese grupo de bautizos que se realizaron en aquellos tiempos? ¿Cuál es la validez? No lo sabe. Ajá, yo quería saber qué pasaba o qué pasa con aquellas personas testigos de Jehová o evangélicos o de otras sectas que ya son bautizados por la iglesia y ahora como están en esa secta no han, o sea, dicen que no son católicos, que no han sido católicos. No. Repito, el bautismo es irrepetible. El bautismo es irrepetible. El bautismo, en el momento que es bautizado, se confiere la gracia de ser hijo de Dios. Se le sella un carácter indeleble. Que el hombre se pasó para otra secta, no se puede bautizar, porque no se le confiere absolutamente nada. ¿Se entendió esa parte o no? Ok. ¿Qué pasa cuando nace un bebé recién nacido? Está grave, a punto de morir, y piden el bautismo, tal cual como tú lo dices, en una persona bautizada, y muere al instante. Yo le expliqué, no había llegado, pero lo voy a explicar, lo voy a responder por si acaso hay un niño que está en situación de gravedad. No está el sacerdote, está su mamá, está un padrino, está una de las familiares. Cualquiera de ellos puede bautizarlo. Si profesa la fe, por supuesto, y más aún si utiliza la fórmula trinitaria. Y el niño inmediatamente, si se muere, va al cielo. Pero bueno, pero utiliza Lo que pasa es que yo lo hice como en 2 oportunidades en sala de parto y por eso te pregunto. No, ese niño es para el cielo.
ese niño va al cielo. Y entiéndase, yo te bautizo, dice el nombre. Dameli, el nombre de la niña, Dameli, yo te bautizo en el nombre del Padre, les echa agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Los adultos que no tienen bautismo tienen obligación de confesarse? No. Ok. En el caso del bautismo de emergencia, ¿una persona que no esté bautizada puede hacer un bautismo de emergencia? ¿Una persona? Que no esté bautizada. Puede hacerlo. Porque al fin y al cabo, ¿quién es? ¿Qué es lo más importante en ese momento? Que el niño reciba el bautismo y la persona se salve. Y eso lo establece el derecho canónico en el numeral 861. Una pregunta. Mi nieto es bautizado católicamente y se metió cuando fue a Colombia a cristiano y él fue bautizado. ¿Es válido ese bautizo? No, porque lo que acabamos de explicar, pues, sí. Por ejemplo, tú sacas la cédula, Dios mío, Dios quiera que esto pueda. ¿Cuántas cédulas puedes sacar tú? La que tú quieras. Pero ¿está registrada dónde? Una sola vez. Ajá, otra duda. Hay dos nietos que están sin bautizar y sus padres no lo quieren bautizar hasta que no estén adultos y son cristianos. Bueno, eso queda decisión de los padres, porque la responsabilidad caerá sobre ellos en cuanto que, fíjense, queridos hermanos, esta es interesante la pregunta. Imagínense ustedes todas las gracias que se pierde, que en el momento que se ha bautizado ese niño, todo lo que el Señor derrama en el alma de esa persona, los dones, las virtudes infusas, las virtudes teologales, todo, la gracia santificante, las potencias del alma, todo eso se nos entrega, todo. El Padre, el Hijo y el Espíritu, la Santísima Trinidad viene a morar en ese niño. Vuelvo a preguntar sobre lo del bautizo de emergencia en los niños, pero me quedó una inquietud en un adulto. Por ejemplo, si un adulto está grave y no está bautizado, ¿también se le puede hacer como al niño? Claro, indudablemente. Es más, esto sucedió, creo que vamos a terminando, ¿no? Ok, fíjense que esto sucedió en la vía de Puerto Cabello. Esto era un señor que iba de viaje y en ese momento tuvo un gran accidente y estaba moribundo. Y él estaba pidiendo un sacerdote. Y venía un camionero de un hombre que se salió del sacerdote y en ese momento, con un poquito de agua, le dijo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en ese momento murió. Les pregunto, ¿se salvó o no se salvó? Yo le voy a echar un chiste. Yo tuve una muchacha que ahorita se fue para allá, para España. Y me tocó bautizar, yo soy su padrino, de paso que la bauticé. Y yo le decía, oh, Dios mío, ojalá que te muera. En ese momento, ¿por qué? Porque iba para el cielo. Y ella se echaba a reír. Señora Coraria, ¿puede hacer su pregunta? Buenas tardes. Mi pregunta era con respecto a los hermanos separados. No sé qué criterio toma la iglesia, porque tampoco los conozco, ¿verdad? Si una persona es conversa, ¿verdad? Viene de una secta y quiere ser otra vez, bueno, quiere pertenecer a los católicos, ¿cómo se discierne si la persona fue bautizada bajo la fórmula trinitaria? Y tiene que volver a bautizarse aquí o aquel no es válido y tiene que tomar aquí con sus padrinos, no sé si ellos utilizarán padrinos y me imagino que hace un proceso
largo y profundo para poder conocer un poco la fe y no sé qué criterio tomará el sacerdote para aplicarle el bautismo y que pertenezca a la Iglesia Católica. Gracias. Creo que está bastante claro, ¿verdad? Está bastante claro que, por ejemplo, una persona que fue bautizada pequeña o X, a la edad que sea, y si se quiere pasar para esa es su decisión. Dios no se mete ahí. Pero no se puede bautizar de nuevo. No, que vas a cambiar de padrino, vamos a cambiar. Tú cambias lo que tú quieras. Pero lo que está registrado en la parroquia, eso es tu bautismo y eso es lo que es válido. No sé si me expliqué. Anthony, tu pregunta. Gracias por aclararme, gracias. Buenas. Bueno, yo quería hacer una aclaración. No te estoy escuchando. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Te escuchamos. Quería hacerle una aclaración, pero ya Douglas lo había hecho, que una persona que no está bautizada, incluso atea o musulmana, podría bautizar en peligro de muerte con tal lo haga en nombre de la iglesia y con la fórmula trinitaria. Pero eso ya lo había aclarado Douglas, entonces bueno. Doctor Gómez, ¿puede hacer su pregunta? Bueno, más que pregunta, quería decir algunas cosas que pudiera aclarar más lo que se ha dicho. Muy buena la exposición de Douglas. Y una es que Douglas dice con mucha razón que solo con el bautismo la iglesia puede asegurar, perfecto, asegurar que la persona va en camino de salvación, ¿verdad? Porque los sacramentos son canales que Cristo ha establecido en la iglesia para hacer llegar la gracia de la salvación a los creyentes. Muy bien, fuera de los sacramentos no podemos asegurar quién se condena y quién no, porque está la misericordia de Dios, la infinita sabiduría de Dios que sabe los por qué cada quien no se bautizó, por qué cada quien tuvo la vida que tuvo. Eso lo sabe solamente Dios. Nosotros no podemos decir que alguien se condena dando seguridad, pero los sacramentos aseguran que Dios concede una gracia. Muy bien, en el bautismo es la gracia que ya se ha dicho, la pertenencia al pueblo de Dios, ¿verdad? El ser constituidos como hijos de Dios, recibir la inhabitación trinitaria, esa gracia inmensa. Lo asegura el bautismo. Si Dios lo quiere conceder a otro por otra vía que nosotros no conocemos, eso no lo sabemos nosotros, porque Dios usa absolutamente de su infinita y divina libertad como a Él le place. Eso es lo que quiero decir. Los sacramentos son canales. El bautismo o que ofrece esa gracia la concede, la confesión que ofrece el perdón del pecado la concede, el matrimonio que concede las gracias para una unión en Cristo, en fidelidad, en virtud, la concede el orden sacerdotal, concede la gracia al sacerdote, sobre todo para la consagración y para la enseñanza del pueblo, concede. Pero si Dios quiere administrar su gracia de otra forma a otra persona, nosotros no lo sabemos, no podemos asegurar que sea ni que no sea. Lo segundo, Dios mío, ya lo dijeron ya en emergencia, solamente en emergencia cualquier persona que puede echar el agua con la fórmula trinitaria y con la intención con que lo hace la iglesia. Eso es importante. Muy bien, con esa intención. Para el bautismo de los adultos en peligro no es distinto al de los niños. Los niños no pueden expresar su voluntad, sino
que los padres la expresan por ellos, pero el adulto tiene que expresar su voluntad de pertenecer, de recibir la gracia, como sucede en el ejemplo que puso Douglas, ¿verdad? Que el hombre estaba pidiendo un sacerdote. Esto es importante. Yo no puedo decir que el hombre se condene o no. Lo que puedo decir es que si no pide el sacerdote, el bautismo no es válido. Ahora, que se condene o no, yo no puedo decirlo. Si eso depende de Dios, que es el único que es capaz de juzgar. Perfecto. Al que regresa a la iglesia, caramba, ¿qué? ¿Me están escuchando? Al que regresa a la iglesia habiendo sido bautizado, se va a una secta que es una herejía y regresa a la iglesia, no le toca bautismo si ya fue bautizado, como bien lo expresó Douglas. Lo que le toca es confesión. Entonces tiene que confesar el pecado de la herejía y, habiendo sido perdonado, ya es reconciliado nuevamente con Dios, con su pecado perdonado. Muy bien. El católico que no quiere bautizar a su hijo simplemente y lamentablemente está contaminado con las ideas, con las predicaciones de la secta y de los ateos, etcétera, 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 que dicen que las personas pues deben escoger cuando sean adultos a qué religión pertenecer. Esa es una contaminación de la fe y por eso es que estamos haciendo estas enseñanzas, para purificar la fe de muchos que la tenemos contaminada con las ideas que se propagan en contrario con la doctrina católica. Bueno, yo creo que está bien, era lo que querían. Me disculpa la extensión y los dejo con Douglas. Buenas tardes. En esta asamblea se ha hecho mucho hincapié en el sacramento del bautismo, ¿verdad? Pero los otros sacramentos, o sea, porque yo he visto que hay personas que solamente se bautizan y los demás sacramentos no lo tienen. Entonces, ¿cómo queda la persona que no tiene los otros sacramentos en la salvación? Solamente nada más en el bautismo se excluye la confirmación, los otros sacramentos, la confesión, porque hay personas que llegan nada más hasta el bautismo. Quisiera que por favor me respondieras. Gracias. Gracias. Precisamente la iglesia da inicio al sacramento del bautismo para que de alguna otra forma la catequesis continúe, porque esa es la apertura hacia los demás sacramentos. Y ahí está el valor de los, en este caso, de los padres, porque para que lleven a los niños justamente a la primera comunión, a la confirmación. Y es responsabilidad de los padres en cierta instancia. Si es una persona adulta prácticamente es por iniciativa propia. Se bautiza y luego se le acompaña. Ahí está el valor de cada uno de nosotros, queridos hermanos, en cuanto nosotros tenemos que evangelizar. Nosotros tenemos que evangelizar, como dice la señora, que es una gran preocupación. Nosotros tenemos que evangelizar, porque fíjense el mandato de Jesús que le dijo a los apóstoles: vayan y ¿qué? Y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Vayan. Y ese mandato no deja de ser para cada uno de nosotros en cuanto en el orden de la predicación. Si no hay más preguntas, bueno, muchísimas gracias. Que Dios lo... María Tere, puedes hacer tu pregunta. Ok, muy buenas tardes. Antes que nada, saludos para toda la comunidad desde Houston, Texas. Con mucho cariño, su hermana María Teresa Molina, quien los recuerda y los quiere muchísimo. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos renovar en la vida adulta las promesas que nuestros padres y que nuestros padrinos hicieron por nosotros en el día de nuestro bautismo? Renovar el bautismo simplemente, ¿cómo podría explicarle?
el sacramento de la gracia, por ejemplo, el bautismo se da un sacramento de la gracia, da una apertura. Y la manera de ir renovando y creciendo en la gracia es que justamente se viva en ese camino de la santidad, en ese camino de crecimiento de la santidad. Para eso están los demás sacramentos. Para eso están los demás sacramentos. Porque de qué me vale, por ejemplo, si yo estoy bautizado y después, como dice la señora, no hago ni confirmación, no hago Eucaristía, no hago más confesión, no hago más nada. Prácticamente esos sacramentos, el sacramento del bautismo queda de una manera itinerante. Ahí está. La gracia está ahí, pero no crece. Entonces, la única manera de crecer es que nuestra vida cristiana, acercándose cada día más a la iglesia, acercándose más a los sacramentos, acercándose a la confesión, acercándose justamente a vivir en un momento de mayor profundidad, de intimidad con Cristo, nos vamos a dar cuenta, se va a renovar. Anthony, haz tu pregunta. Que él mismo la responda. No, iba a decir lo mismo que dijo Douglas, que lo de gracia santificante se puede perder con el pecado y es necesario llevar una vida sacramental para siempre tener activas las gracias que recibimos en el bautismo, pues, porque el pecado mortal te puede privar de la gracia y para eso tenemos la confesión para poder recuperar ese estado que nos ha dado el bautismo. Doctor Gómez, puede hablar. Bueno, bien lo que recordó Anthony de lo que dijo Douglas. El bautismo es como una semilla, como un germen. Toda la gracia que ofrece se inicia la vida cristiana. Es un inicio, es una entrada. Pero después de esa entrada hay que caminar. Y en el bautismo de los niños es muy importante la acción de los representantes, de los padres y los padrinos, de ayudarlos a caminar en la vida cristiana. Después vendrá la confirmación, donde el niño conscientemente pues confirma ante Dios su intención de vivir según la fe. Y así pues en la comunión se va acrecentando la gracia y la unión con Cristo, y eso es hasta el final de la vida. Muy bien, ahorita, desde hace más de 50 años, a través de la renovación carismática, Dios ha hecho presente en la iglesia la oración que llamamos el bautismo en el Espíritu o efusión del Espíritu Santo, que no es un sacramento más, sino que es una oración a través de la cual se avivan las gracias recibidas en los sacramentos, en el bautismo, en la confirmación, en el orden, en el matrimonio. Se aviva la gracia recibida en el sacramento y es patente, es perceptible esa acción renovadora del Espíritu Santo a través de esa oración. Era lo que quería decir. El Señor esté con ustedes. Nos ponemos de pies. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Pueden ir en paz.